vuelta a la rutina, el lunes, estamos de tarde de lunes, pero vamos a intentar imprimir a todos los telespectadores, a los buenos amigos de este programa y de esta casa, bueno, pues la ilusión, la pasión, la actualidad, el entretenimiento. Vamos a arrancar hablando de emprendedores, porque en Castilla y León el objetivo para los alumnos de 9 institutos de nuestra comunidad que han participado en los premios para la promoción de emprendedores y autónomos rurales. Diseñan una empresa de forma virtual y desarrollan la idea de la manera más real posible. Los ganadores son 2 proyectos de turismo rural, emprendimiento y turismo rural. Ahí está. Y seguimos hablando de premios. El Premio de las Letras de Castilla y León ha recaído este año en el poeta berciano Juan Carlos Mestre. Es un artista polifacético y autor de una obra desbordante. Comenzó a escribir siendo un niño y para él la poesía es una necesidad, una forma de libertad. Poeta y artista visual con una extensísima obra. Nuestra más sincera enhorabuena al berciano Juan Carlos Mestre. Bueno, estamos viendo imágenes, por supuesto, que vamos a hablar de No te calles, cuenta conmigo. La semana pasada, el jueves, concretamente el jueves 12, se inicia una campaña por parte del Ayuntamiento de Valladolid, una campaña que busca frenar el acoso por razones de sexo. Después estaremos con las asociaciones que participan en esta campaña. Y Esther, vamos a saludarla porque vamos a echar la vista atrás. Con ella vamos a recorrer la escuela tal como era hace décadas. Esther Bermejo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cristina. Ya sabes que me encanta este poder mágico que tiene la televisión de hacer viajes a través del tiempo. Y nos hemos venido hasta 1918, principios del siglo XX. ¿Cómo eran esas escuelas? Pues fijaos, es lo que vamos a ver esta tarde. Mirad qué mapas del cuerpo humano. Es algo. Pero también tenemos la última tecnología de principios, como digo, del siglo XX. ¿Habéis visto qué pizarras digitales? Pues todo lo que vamos a hacer esta tarde es, como digo, ese viaje a través del tiempo, retroceder 100 años atrás, un siglo, y ver cómo eran las clases y qué estudiaban nuestros abuelos o incluso nuestros bisabuelos. Bueno, gracias. Qué bonito, San Román de Hornija. Qué maravillosa y nostálgica vista atrás, Esther. Vamos a charlar y a darle la enhorabuena personalmente. Además me dicen que va en el tren, pero agradecemos este impasse en ese trayecto. Gracias y enhorabuena, Juan Carlos Mestre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha recibido este galardón, este premio, a toda una carrera, espero que queden muchos años por delante? Bueno, pues de la única manera que se puede recibir, en primer lugar, con humildad, recordando y evocando a los maestros que me preceden y que además son amigos y compañeros espirituales en la travesía de la vida, como Antonio Pereira y Antonio Gamonera, y en segundo lugar pues con una radical humildad en el sentido de que bueno, los poetas no somos caballos de carrera que lleguen unos antes que otros a la meta, sino gente que está ahí bajo la intemperie de las estrellas con el ruinoso negocio de su pequeña verdad. Bueno, para usted ha sido, y para muchos poetas, una necesidad, una forma de libertad. Desde muy niño comenzó a escribir. Sí, yo diría que ha sido mi única posibilidad. Ha sido una manera de estar en el mundo, ha sido también un proyecto espiritual y es hoy pues una radical manera de resistir también frente a las contingencias del tiempo, un acto, diría yo, de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir.
Me encanta, me encanta. Esa manera de expresarse y de vociferar lo que ha sido su vida en torno a la poesía. Enhorabuena, una obra densa, desbordante y más que merecido ese premio de las letras Castilla y León. Muchísimas gracias, Juan Carlos Mestre. Valga la invitación que le hago para que esté con nosotros un ratito en vuestro programa KIP de forma presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Enhorabuena. Un saludo muy cordial. Bueno, premios también hay que recordar que en el Ayuntamiento de Madrid, nuestra queridísima, admirada Concha Velasco va a recibir el próximo mes la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid. Nos hubiera encantado darle también la enhorabuena. En cuanto podamos, hablaremos de ese galardón, esa distinción aprobada por unanimidad tras la propuesta de la alcaldesa de Madrid. Estas imágenes corresponden no hace mucho a su estancia en el Teatro Calderón, esa obra escrita por su hijo Manuel, con el que la vemos en este momento, y momentos antes de darnos una deliciosa entrevista, un espacio Toda una vida de los viernes que se protagonizó hace unas semanas por Concha Velasco en el mismísimo Salón de los Espejos. Está inconmensurable, cada día está más guapa y mejor actriz. Así que desde aquí un fortísimo abrazo. Y un gatito, hoy no es una mascota perro ni perra, es un gatito, un lindo gatito, Onix. Bueno, con ese color pues le va que ni pintado. Él será nuestro invitado en nuestro espacio de mascotas. Comenzamos con sumario. Cocinar o no cocinar los alimentos. Estamos frente a un auge de la dieta crudívora, que apuesta por no cocinar demasiado algunos productos. Para saber si es o no conveniente ingerir alimentos crudos, esta tarde salimos de dudas en nuestra consulta médica. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos y podemos hacerlo con algo tan simple como reciclar el vidrio que generemos. En Vamos a Ver conoceremos la iniciativa de Ecovidrio, que apuesta por el reciclaje como medida efectiva para conseguir entre todos un mundo más sostenible. La primavera la sangre altera y también a nuestros amigos peludos. Nuestras mascotas pueden sufrir alergias, cambios en su metabolismo y también falta de apetito o cansancio. ¿Cómo podemos ayudarles? Hoy conoceremos de primera mano cómo conseguir que nuestros mejores amigos vivan una buena temporada primaveral. Bueno, no nos olvidamos de ningún detalle que les pueda hacer más agradable la vida a nuestras mascotas. Pero ahora vamos a volver a San Román de Ornija, Esther, y vamos a echar la vista atrás y a ver las escuelas rurales de nuestros abuelos. Uy, con puntero y todo. Por Dios, no te falta detalle. Sí, vamos a hacer ese repaso, empezando por el año 1918, principios del siglo XX, hasta la actualidad. Comenzamos por los años 30. ¿Cómo era la escuela en los años 30? Era diferente a como es ahora. Yo no puedo explicar mucho de ella porque ya digo que a los 9 años me expulsaron de la escuela y no puedo... Era un poco rebelde aquí nuestro alumno. No sé si era rebelde. ¿Pero cómo eran los profesores? ¿Esto lo utilizaban? ¿Para qué se utilizaba esto? Sí, lo utilizaban, sí. Para darle a alguno en la cabeza o en las uñas, decía. Pero vamos, a mí no me llegó eso. A mí, estando sentado en la banca, en las bancas de delante, que era donde estaban los chavales pequeños, los niños como yo, no sé por qué un día estaba sentado, vino el maestro, no sé si yo estaría haciendo algo malo o algo bueno, no lo sé. Me pegó un tortazo en este oído y me lo reventó. Eso ya no pasa ahora. Algo hemos avanzado y algo hemos mejorado, ¿verdad? Porque... Y saqué el dedo lleno de sangre y me dice desde la mesa, no te preocupes, hombre, que no te vas a morir por eso. Era una figura muy importante el maestro de escuela en aquella época. Sí, sí. Y respetada. Y respetada, sí. Pasamos de los años 30 a los años 40 y los años 50. ¿Cómo era la escuela en ese momento? Era distinta. En la escuela antes pues había 50 niños, 5 o 6 secciones. Era muy distinto porque hoy hay 10 niños. Pero el maestro, pues pegar, a mí no me pegó nunca. Ya se avanzó, ya hubo grandes avances. Se seguía respetando mucho al profesor. Sí, sí, sí. Eso siempre. Sí.
Y eran unos tiempos que entonces en el invierno había que traer una braserilla porque hacía frío, no había calefacción. Es totalmente distinto de los niños como están ahora a como estábamos nosotros. ¿Y los años 50? Pues yo pienso que, como dice mi compañero Arcadio, que era parecida, pero pegaban, pero no a todos. Claro, cuando alguno se salía de madre y hacía cosas que no debía o no se sabían las cosas, pues es cuando pegaba. Pasamos a los años 60, 50, 60... Sí, bueno, pues como ya se viene diciendo, ha habido un cambio bastante notable en cuanto a los materiales escolares y todo. O sea, no tiene nada que ver, aunque con lo que había entonces no aprendíamos todo lo que en aquellos momentos había que aprender. Bonitos recuerdos lo de la escuela, ¿verdad? Pues sí, porque nosotros hemos sido 3 generaciones. Éramos 3 hermanas y las 3 vinimos a este colegio. Y luego mis hijos y mis nietas están ahora. 3 generaciones, pero aquí hoy tenemos 2 generaciones, porque tu padre nos contaba cómo eran sus inicios, pero tú también estuviste en esta escuela. Sí, estuve aquí sobre el curso, empecé 75 más o menos. ¿Y ya notaste las diferencias que te decía tu padre? Pues sí, sí, además nosotros ya no estábamos agrupados como antes, niños y niñas, sino que ya estábamos agrupados por niveles y bueno... Ya no había esa separación. Ya no había esa separación y ya teníamos incluso libros de sus asignaturas, lengua, matemáticas, conocimiento del medio, religión, ya no teníamos las enciclopedias. Nuestro director, nuestro maestro y el que nos va a indicar más cambios que ha habido a lo largo del tiempo, porque tenemos aquí, Rubén, verdaderas reliquias. Sí, desde luego. Yo quería indicar que bueno, la Escuela de San Román ha estado a pesar de las personas durante 100 años y bueno, para mí es un orgullo. Y entonces os muestro, por ejemplo, este sello con el que se certificaban y lo que hoy se podría comparar a un boletín de notas, se estampaba y se calificaba con una preciosa y rigurosa caligrafía. Fíjate, maravillas como también mapas únicos los que tenemos. Mapas que son excepcionales y son dignos de admiración, como este mapa del Antiguo Testamento del año 1945, que bueno, pues la escuela ha estado muy presente en las escuelas de San Román, la iglesia, quiero decir, y bueno, pues es precioso el mapa. Como precioso es con lo que iniciábamos antes la anterior conexión y que quiero incidir en ello, en estas, como decís cariñosamente aquí, pizarras digitales de la época. Efectivamente, hoy tenemos pizarras digitales en nuestro centro, pero esto era con lo que aprendían y enseñaban en el año 1918, una auténtica joya y digno de admiración. Un repaso estos 100 años de la historia de nuestra escuela, de nuestras escuelas, de nuestros pupitres, salas, alumnos, pero no vamos a parar aquí. Os invito a que sigáis la siguiente conexión porque haremos otro paso en el tiempo. Bueno, espero que no sea más allá de esos 100 años, que ya son suficientes, compañera. Gracias, Esther. Bueno, vamos a intentar poner nuestro granito de arena para conseguir una sociedad más justa y más respetuosa. Vamos a visibilizar la última campaña No te calles, cuenta conmigo, desde el Ayuntamiento, les decía, de Valladolid, y están con nosotros distintos invitados que yo les voy a proponer que se presenten ellos mismos. En el caso de Olga Hurtado. Olga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vienes como coordinadora? De Movimiento contra la Intolerancia. Llevamos campañas de sensibilización en los centros educativos y bueno, pues es muy importante el tema de prevenir el tema del acoso escolar. Por orientación sexual y diversidad de género. Entonces, por ahí junto a Olga está Teresa García. Ajá. Sí, que formo parte de la asociación ATC Rainbow. Se creó hace aproximadamente un año. Yo soy madre de un chico trans, entonces decidimos crear esta asociación un poco para apoyar a todo el mundo que se encuentra pues, en una situación como yo me encontré en mi momento, sin información, con un chico que tenía problemas. Y bueno, pues es lo que tratamos de hacer un poco en esta asociación. Y apoyaros también, ¿no? Sí. En este caso entre los padres o los familiares que... A este otro lado está Álvaro Escudero.
portavoz de Valladolid Diversa. Somos una asociación que luchamos contra la homofobia, bifobia y transfobia, todas las discriminaciones que sufrimos las personas de géneros y sexualidades diversas. Damos charlas en los institutos, ayudamos a las víctimas y reivindicamos también. Y junto a Álvaro está Lunara Santamaría, que es la presidenta también de ATC. De ATC Rainbow, sí. Soy la presidenta y somos miembros de la Federación Española por los Derechos Trans, o sea que defendemos, digamos, los derechos de los chavalines, de la gente mediana y de la gente mayor, no solo en Castilla y León, sino en toda España. Todavía hace falta, es una pregunta absurda y retórica, ¿no? Porque claro, si no hiciera falta no habría campañas como la que venís hoy a comentar, pero parece que en esta sociedad castellonense, pero bueno, española, ya somos un poco... no sé, está en todos los medios, o sea, en los medios de comunicación, en las redes sociales. O sea, todavía hace falta hacer valer que hay iguales derechos porque todos son personas con diferencias de sexo, de género, de altura, de color de ojos. Quiero decir que todavía sentís esa necesidad. Está patente el sufrimiento todavía en los jóvenes, Teresa. Sí, bueno, tenemos la experiencia en este poco tiempo que llevamos con la asociación ATC Rainbow, que sí se pone en contacto con nosotros, se han puesto en contacto bastante jóvenes que tienen problemas en sus casas, con sus propios padres. Con sus propios padres, o sea, ya no en los centros. Sí, sí, bueno, aparte en el colegio y tal, pero bueno, con sus propios padres sí que se ha dado también. Sí, hemos tenido que reubicar a chavales que ya no solo han sufrido en sus propias aulas y colegios ese acoso, porque la gente trans, sobre todo las mujeres transexuales, son algo visto, o sea, no hay manera de ocultarte de ninguna manera y entonces pues sufren bastante fuerza. Y sigue siendo habiendo un rechazo importante. Y lo más lamentable es que también lo sigue habiendo en los domicilios privados. Claro, es que cuando hablabais de padres, de familias, y Álvaro siente. Sí. Yo me tuve que ir de casa antes de cumplir la mayoría de edad porque la situación en casa era insostenible. Y vamos, como yo conozco a mucha gente que también, y desde Valladolid Diversa llevamos varios casos, sí, hay mucho rechazo incluso por parte de las familias, o el no apoyar desde la familia a un chaval acosado. Tremendo, ¿no, Álvaro? Pues es que es porque tremendo. Si no tienes apoyo de los tuyos... Es lo que ocurre en el acoso escolar por razón de orientación sexual e identidad de género. Es una de las poquísimas situaciones en las que no suele o pocas veces hay apoyo de la familia. Muchas veces la víctima no se atreve a contarlo a la familia por miedo a que en casa haya una situación peor. Entonces, encima no cuentas ni siquiera con ese apoyo de tu familia, que generalmente sí se tiene cuando el acoso escolar es por otras causas, que conoce perfectamente la familia. En tu caso, Álvaro, ¿cómo se planteó ese rechazo y esa situación extrema tuya? Bueno, en mi caso sufrí acoso escolar durante segundo y tercero de la ESO, es decir, por desgracia conozco bien de primera mano lo que supone y sencillamente en casa no se aceptaba mi orientación sexual y tuve que irme porque ya la situación de discusiones y de problemas y de conflictos en casa era insostenible. Afortunadamente me acogió mi abuela, que es la única persona de mi familia que me aceptó tal y como soy. Qué duro, ¿eh? Así dicho, ¿verdad? Una vez asumido, digerido, el dolor me imagino que seguirá ahí. ¿Cómo es la situación ahora con tus padres? La situación, bueno, no tengo contacto, pero... ¿Tienes contacto de que te fuiste de casa? No. Personas que no aceptan mi orientación sexual no merecen estar en mi vida. Teresa, ¿tú sí has apoyado a tu hijo? Sí, además lo vimos de forma muy clara, desde que no tenía ni 3 años, yo creo. Fíjate. Y ya se empezó a ver, sí. Yo con 9 años ya lo teníamos muy claro. Él se sentía niño, él era un niño y era así. Y bueno, no tuvo mucho problema hasta los 11 años o así, pero luego sí, ha habido una época que lo ha pasado bastante mal. En el colegio me imagino, ¿no? En el colegio, aunque no ha tenido mucho problema de acoso. Yo creo que tienen más problemas las chicas trans. Claro, lo que decía Chico trans, el que una niña sea un poco masculina y demás, yo creo que no causa tanto problema. Que se acepta más. Sí, se acepta un poco más. A la inversa. Y bueno, yo veía a mi hijo que sufría, yo sabía que era por eso. Sí. Yo, la verdad que en mi caso ha sido muy, muy claro. Vamos, no he tenido ningún problema. Lo que pasa es que estábamos un poco perdidos. Necesitamos información. No hay suficiente información, Teresa. No hay suficiente información. No, pues hasta prácticamente los 15 años o 16 casi que no sabíamos muy bien qué hacer, estábamos muy perdidos.
Y luego encontrasteis pues ese camino. Encontramos ayuda. a Lunara Ese y camino, a otras esa ayuda. personas como Lunara que sí que nos apoyaron mucho, que formaban parte entonces de Fundación Triángulo y sí que nos ayudó muchísimo. Y mi hijo, ¿Por qué desde la luego, sociedad sigue siendo tan intransigente con los cambios de un ser humano? Quiero decir, ¿pero por qué? ¿Por qué todos tenemos No que...? lo sé. Porque no se educa en la igualdad y el respeto. En algunas organizaciones hacemos charlas en los institutos, pero son al final charlas de 1 hora o 2 horas en las tutorías, en los centros educativos que aceptan hacerlo. Como no tenemos asignaturas específicas de educación y de diversidad sexual y de respeto a los derechos humanos en el currículum, tenemos asignaturas optativas como economía o chino mandarín, pero no tenemos asignaturas que enseñen a respetar y aceptar la diversidad sexual y de género que existe en las aulas. Y claro, de aquellos polvos vienen estos lodos. Un 90% de las personas del alumnado de géneros y sexualidades diversas ha sufrido en algún momento de su etapa escolar, ha sufrido acoso escolar por su orientación sexual o identidad de género. De esas víctimas, el 43% se ha planteado en algún momento el suicidio y el 17% ha llegado a intentarlo. En el caso de las personas trans, la cifra sube mucho más. Aumenta. El 41% lo han intentado. Hace poquito ha habido otro niño trans que se ha suicidado en el País Vasco, haciendo casi un año que había muerto otro niño en Cataluña. Entonces, lo que no queremos e intentamos es que no siga subiendo esta cuenta, ¿no? Por lo que yo aprovecho este entorno y esta galería para reclamar. Hay ahora mismo 2 leyes, una en Castilla y León, que digamos es necesaria para que todos estos planes lleguen a buen puerto, que haya una ley que los ampare y que digamos castigue, porque yo entiendo que un niño que maltrata a otro niño es bullying, pero entiendo que un profesor que maltrata por razones de identidad o de sexualidades diversas es un delito de odio. O sea, yo no lo veo como un bullying general dentro de la escuela. Luego, aparte de que es que el bullying, Lunara, es entre iguales. En el momento que hay una autoridad, es un ser que no tiene nada que ver, es un adulto y un chaval, no tiene nada que ver. Pero si no tenemos una ley, que la hemos presentado todos los grupos a las Cortes de Castilla y León, que ampare, ¿no? esa y que situación. por parte del Partido Popular ha sido rechazada, que se ha tenido que volver a meter a través del Grupo Unidos Podemos, pues ahí sigue, ¿no? Sigue siendo vital que eso fuera aprobado. O sea, esa es la realidad. Os sentiríais, lógicamente, más respaldados por una legislación sí, lógicamente. Que protege, ¿no? al que sufre. Y en el caso nuestro, pues una ley ya muy específica, como es la que hemos presentado a la Plataforma Nacional, que es la ley transestatal, que digamos cubriría a todo el Estado español, ¿no? O sea, no solo somos egoístas pensando, y eso que somos prácticamente una de las últimas comunidades autónomas que le falta una ley. O sea, que realmente estamos luchando por ella. Pero estáis luchando tanto en la comunidad como a nivel Sí, estamos luchando en varios ayuntamientos y en todas partes. En todas las partes. Olga, bueno, yo creo que la educación es importantísima. Claro, sí. Yo creo que la campaña incide un poco en visibilizar en esa diversidad de géneros y sobre todo el tema de prevención. Por un lado es la prevención y la sensibilización y por otro lado es la parte de la ayuda. Entonces, diferentes organizaciones, ATC Rainbow, Valladolid Diversa, Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Triángulo, pues tenemos recursos de apoyo, de ayuda a las víctimas y queremos que pues cualquier niño o niña que sufra cualquier tipo de acoso, además es siempre un acoso muy silencioso, hay un alto índice de violencia psicológica en el aula que no es percibible por el profesor, por eso cuando vamos a agentes externos a dar charlas a veces nos comentan esas dificultades que tienen estos niños o estos insultos que sufren, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental concienciarnos que hay que visibilizar y que tenemos que respetar las diversidades de todas las personas. Claro, sabes, un tema muy importante, y lo estoy viendo además en el díptico, no solamente es importante que la víctima pueda gritar y pueda decir me estoy sintiendo agredido, acosado, violentado, es que también los testigos son importantísimos, ¿no? Los compañeros que están viendo son una parte crucial para detectar eso y para ponerle solución.
Al fin y al cabo, un agresor necesita del silencio y del apoyo de otros compañeros para continuar con esa situación. Cuando la clase se vuelca con la víctima, apoya a la víctima y le dice al agresor que lo está haciendo mal, que no debe hacerlo así, ahí se acaba todo. El problema es cuando unos compañeros apoyan al agresor y le ríen las gracias, otros se callan. Por eso lo que pedimos en esta campaña es también que sin necesidad de enfrentarse con el agresor, se le dé apoyo a la víctima, se le anime a denunciar. Si no se atreve la víctima, vaya la propia persona que sea testigo. Claro. Porque ahí es una parte muy importante. Muchas víctimas tienen miedo de denunciar y es lógico. Y al sentirte totalmente solo, no tener ningún apoyo, viene genial que alguien de tu clase... también de su propia transformación, Lunara, que también tendrá la cabeza con sus dificultades. Claro, es que no... Es un mundo difícil. Es un mundo complicado. Porque normalmente nosotras, por ejemplo, las mujeres transexuales, las niñas transexuales, están expuestas en el colegio, a la salida del colegio, en la calle, en los supermercados, en todas partes. Entonces, se necesita una concienciación general de la sociedad. El bullying no acaba en la puerta del instituto o del colegio. Lo vemos, y además el ciberbullying, bueno, que sigue también en casa de cada uno y acosando y sintiéndose... Y en las calles aledañas, esto es algo que se plantea, hay directores de institutos que dicen, no, es que lo mío acaba en la puerta del instituto. No, tu responsabilidad acaba cuando casi el niño llega a su casa, porque es ese trayecto en el que tienes que cuidar. Y eso solo se puede evitar con formación y formación. De todos, Hay que tener en cuenta que la adolescencia de por sí es una etapa muy difícil en la vida de una persona. Si a eso le añadimos que unos compañeros te están machacando, que muchas veces, por desgracia, en casa no tienes apoyo de tus familiares, que no tienes unos referentes positivos, porque cada vez en los medios de comunicación y en la cultura es verdad que hay más visibilidad, pero aún faltan muchos referentes en el deporte, por ejemplo. Falta gente que salga del armario, falta que un chaval o una chavala tenga un referente positivo, y sentirte totalmente solo, humillado todos los días, la sensación de levantarte cada día y pensar, ¿qué me pasará hoy? ¿Qué me harán hoy? Es que te estoy escuchando y es tremendo. Es que la realidad es así de cruda. A pesar, hay mucha gente que piensa que con el matrimonio igualitario ya lo tenemos todo logrado. Y todavía falta tanto por cambiar, a nivel legal también y a nivel sobre todo de la sociedad. Hace tanta falta cambiar, que haya tanta cantidad de gente que sufre acoso escolar, que se suicida, que las agresiones homófobas suban como la espuma. Realmente estamos en una situación en la que necesitamos dar unos pasos enormes. Hemos avanzado mucho en esta materia, pero necesitamos avanzar muchísimo más para simplemente vivir con dignidad y con libertad. Con nuestro único delito o pecado es simplemente que nos sentimos como nos sentimos y amamos a quien amamos. No le hacemos ningún daño a nadie y no tenemos que sufrir discriminación por ello. Por supuesto, por Dios. Hablas con tanta verdad, Álvaro. De verdad, me encantaría, bueno, sabéis que tenéis aquí vuestro espacio para poder contar todo lo que se está haciendo en pro de ese respeto y que la sociedad cada vez sea más justa y más respetuosa. Nadie tiene que sufrir, vamos, ni un segundo en esta vida por su decisión. Que no cabe, ¿no? Pero me encanta que, aparte de poderos expresar, llegue ese mensaje con tanta verdad desde vuestra experiencia. Gracias a los cuatro. Y vamos de nuevo a conectar con Esther Bermejo, compañera, en esa escuela, San Román de Ornija. A ver, ¿qué estás...? Sí, dejamos el año 1918 y volvemos al 2018. Rubén, esto sí, esto ya es una escuela actual. ¿Y qué diferencia? Porque vemos mucho en la estética, pero también en la manera de impartir las clases, ¿no? Bueno, pues sí, esta es una escuela de hoy, una escuela en la que tenemos aquí a nuestros 19 alumnos. Hoy han querido sumarse el grupo de infantil en este aula también. Y bueno, como podemos ver, pues son unos alumnos muy trabajadores, muy autónomos y que están acostumbrados a trabajar todos juntos, porque en esta escuela no es gradual, es decir, tenemos 2 unidades en las cuales pues agrupamos por diferentes edades a los alumnos. Hemos cambiado las otras pizarras digitales, entre comillas, que decíamos, por ordenadores.
Efectivamente, aquí tenemos ordenadores para los alumnos, también tenemos mini portátiles y bueno, estamos inmersos también en un proyecto que es a través de dispositivos móviles en los cuales pues bueno, los alumnos a partir de cuarto de primaria pues trabajan pues aquellos contenidos desde un ámbito un poco más digital y por eso somos un centro de certificación TIC 4/5 que bueno, pues yo creo que a estas alturas es importante. Rubén, voy a dejarte, a ti voy a abandonarte y voy a ir con los chicos a ver si alguno de vosotros os han contado vuestros padres o vuestros abuelos cómo eran las escuelas antes. ¿Sabéis cómo eran? A ver, ¿tú qué haces con la cabeza así? ¿Cómo eran las escuelas de antes? Con muchos pupitres, con otras sillas, con otros muebles y de otra... ¿Y los profesores de antes y los de ahora? ¿Cómo eran antes y cómo son ahora? ¿Más cascarrabias? ¿Eran más cascarrabias o son ahora? No, antes, ¿no? Antes. ¿Y exigían mucho? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tenían que llevar manzanas al profesor o eso son las películas? ¿Y los alumnos? ¿Cómo eran los alumnos antes? ¿Eran mejores que los de ahora o sois vosotros mejores? Ah, nosotros mejores. Pero bueno, tenéis vosotros oportunidad de ver, ahí tenéis una aula preciosa de cómo eran las clases de vuestros abuelos, ¿no? Sí. ¿Y las habéis visto? ¿Os habéis sentado en esos pupitres? Sí. ¿Son más cómodos estos? Sí. Sí, bastante, dices sí. Mucho más. ¿Y qué te han contado a ti y tus abuelos de cómo eran las clases? ¿Qué tenían que hacer en el colegio, en la escuela? Pues escribir, si no les pegaban. Uy, ¿les pegaban? Sí, con una regla. ¿Con una regla de madera? Sí. Fíjate ahora cómo han cambiado las cosas. ¿Preferís ahora las clases actuales? Sí. Sí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ese viaje en el tiempo ha concluido, pero quien quiera visitar esta escuela del ayer, yo creo que puede, ¿verdad? Desde luego, esta es una exposición que estará abierta a lo largo de este año 2018 para todo el mundo que quiera pues, visitarla y descubrir y enriquecerse un poco del pasado. Ver el presente y bueno, mirar un poco hacia el futuro, pues esta escuela de 100 años de Escuela Rural Viva, pues está a disposición de todo el mundo que quiera visitarla y os invitamos a que sí lo hagáis. Y los mayores que vengan aquí a recordar viejos tiempos. Oye, Esther, gracias. Oye, es que me he hecho, digo, es verdad que hace muchas décadas les daban con las reglas en las uñas y en las manos. Me he hecho yo daño con el... Bueno, vamos a hacer un alto. Qué bueno recordar esa escuela, 100 años, y va a estar durante todo en San Román de Ornija este año para que puedan visitarlo. Vamos a hacer, digo, un alto, una pausa breve y estamos de vuelta en nada.